Hechos capítulo 16, versículo 16 en adelante. Voy a leer unos solos versículos y después continúo. Me dice con un amén cuando lo tenga. Amén. Hechos capítulo 16, versículo 16, dice así la palabra de Dios. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. En este momento oramos, Señor, para que tu palabra haga el efecto en cada vida y en cada corazón. Gracias por ese privilegio que tú me das de compartirla. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Puede tomar su asiento. La palabra de Dios nos presenta muchas historias donde vemos a Dios manifestando su poder de una manera especial para ayudar a su pueblo, para ayudar a sus siervos. En estas historias que son de mucha bendición cada vez que nosotros las leemos. Por eso qué importante es continuar leyendo la Biblia todos los días, porque aquí nos damos cuenta de ello, por la razón de que cuando estamos en situaciones difíciles y usamos esos recursos como de estos ejemplos que encontramos en la Biblia, podemos a través de ello experimentar y ver la mano de Dios en nuestras vidas y de esa manera obtener la victoria. Porque las promesas de Dios son para todos, las promesas de Dios son maravillosas. Amén. O sea, la palabra de Dios tiene el mensaje adecuado para cualquier circunstancia y cualquier situación. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso cada vez que yo lo leo, eso me beneficia, eso me trae a mí esa bendición en esos momentos. Hoy quiero hablarle de 3 pasos. 3 pasos para ganar las batallas. ¿Escuchó bien? Amén. 3 pasos para ganar las batallas. Y bueno, vamos a estar considerando 3 batallas que regularmente tenemos y cómo podemos dar los pasos necesarios para poder de esa manera vencer. Porque ¿a cuánto les gusta la derrota? A nadie le gusta la derrota. Nos gusta la victoria. Y sabe que así como hemos sido llamados para recibir bendición, hemos sido llamados para tener victoria en cualquier circunstancia que se atraviese. Amén. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios nos arroja. Por lo tanto, el primer paso que quiero compartir en esta mañana es el siguiente: usando la autoridad del nombre de Jesucristo. Usando la autoridad del nombre de Jesucristo contra Satanás. Porque aquí lo que hemos leído nos presenta, o sea, el versículo 16 al 18, vemos una escena donde hay una influencia, donde hay una manifestación demoníaca controlando a una niña, una jovencita, como nos dice el texto. Por lo tanto, una muchacha con espíritu de adivinación. Una muchacha con un espíritu pitón, que le llama, viene la palabra griega, o sea, algo feo, horrible, la adivinación. Por eso pitonisa, han oído de la palabra pitonisa, que se refiere a la gente que adivina, que son los que según adivinan y engañan y sacan dinero a la gente, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, a eso se le llama. Pues esta muchacha tenía esa clase de espíritu. Y nos dice Lucas que juntamente con Pablo, cuando iban a la oración, cuando iban a buscar de Dios, dice que nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación,
la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea, ¿cómo es que puede este espíritu adivinar? Mire, el diablo no sabe el futuro, el diablo sabe el pasado y el presente. Y a través del pasado de la gente y el presente de la gente, usa a estos espíritus o esta gente que tiene estos espíritus para engañar a los indoctos, para engañar a los ignorantes, a la gente que quiere la vía rápida, que quiere solucionar sus problemas, que quieren conocer el futuro. Por eso cuando usted ha escuchado, si en el pasado usted consultaba a estos adivinos, ellos hacen preguntas. Y de esas respuestas que usted da, van atando y van haciendo su vida. Y luego si tienen, hay unos charlatanes que son charlatanes, o sea que no tienen ningún poder demoníaco y pues de todas maneras son hábiles para engañar. Pero hay otros que sí tienen el poder demoníaco para adivinar, pero nada más de cosas del pasado y cosas del presente. Y a veces usando la astucia, la sabiduría satánica, pueden acertar al futuro de estas personas. Por lo tanto, estos amos, a través de este espíritu en esta muchacha, se estaban enriqueciendo, o sea, cobraban para que las personas. Entonces, estos espiritistas, los que leen la mano y toda esta gente, no es de ahorita, viene de muchos años atrás. Aún en el Antiguo Testamento encontramos que había adivinos. Dios ordenó a Moisés que todos ellos deberían de morir, porque era en contra de los principios divinos. Ahora, lo interesante que esta muchacha nos dice la Escritura, que cada día proclamaba quién eran Pablo y los demás. Ellos conocían, este demonio conocía quién era Pablo, este demonio sabía quién era él y los que con él estaban. Por lo tanto, miramos la Escritura que dice esta muchacha, por influencia, por posesión demoníaca, siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Si usted se da cuenta, no estaba diciendo nada nuevo, no era mentira, era verdad lo que estaba profesando esta muchacha por el demonio. En verdad, Pablo y estos eran hombres de Dios que anunciaban el Evangelio de Cristo. Y usted dirá, pero no estaba, entonces, ¿por qué? Si era un demonio poseyendo a esta muchacha, estaba haciendo esto. Bueno, lo que sabemos es que esto no le agradó a Pablo. ¿Y por qué no le agradó? Porque para él, en su espíritu, el Espíritu Santo morando en él, lo desechó, no lo aceptó. Y por eso nos dice el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días. Pablo tuvo paciencia, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo, ¿a quién le dijo? Al espíritu, no a la muchacha. Era el espíritu que estaba hablando. La muchacha solamente, tristemente, era un instrumento. Se dirige a ella y le dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y nos dice la Escritura, y salió en aquella misma hora. Oh, mire, ¿a quién estaba atacando este demonio? ¿A quién quería desenfocar? Al apóstol Pablo, un hombre de Dios que tenía la unción del Espíritu Santo. Y en ese momento él hace esta extorsión en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué si lo que ella estaba diciendo era verdad? Sino que se cree que el demonio, la atención del demonio era que los desviara, que los desenfocara y que no hicieran la obra de Dios por la cual habían sido llamados a esa ciudad. Por eso, aunque decían una verdad, había una intención malévola para afectar el ministerio del apóstol Pablo. Hoy en día no significa que todos los que hablan cosas verdaderas son verdaderos. No hay gente que puede decir lo que la Biblia dice, pero eso no significa que es de Dios esa persona. Recuérdese, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. El mismo Satanás cita la Escritura.
Y lo vemos en la tentación, en el desierto con nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús le dice que si es hijo de Dios, que convirtiera esas piedras en pan. Y Él le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra del Señor. Y después dice la Escritura que Satanás lo lleva, lo transporta allá a lo alto del templo y le dice, a ver si eres hijo de Dios, aviéntate, escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás usando las Escrituras. Por eso, mi hermano, mi hermana, no importa qué tan bonito predique una persona o enseñe o hable la palabra de Dios, eso no significa que son gente de Dios, que son personas que tienen a Cristo en el corazón. Tenemos que tener cuidado, discernir en los últimos tiempos que estamos, quién en verdad es verdadero y quién es falso. Y hoy en día se está levantando señales de los últimos tiempos. Va a aumentar el engaño, van a aumentar los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos apóstoles, los falsos ministros que van a engañar a la gente para su perdición. Por eso usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres que conozcamos la Escritura, que busquemos de Dios para que el discernimiento del Espíritu Santo en nuestra vida nos pueda evitar caer en las trampas, en las redes de estos engañadores o de estos demonios que pueden actuar en la gente. No todo el tiempo una persona endemoniada actúa como arrastrándose o haciendo gestos de bestia, como a veces lo miramos. No, pueden estar sosiegos, tranquilos, hablando cuerdamente, pero están poseídos. Como esta niña no nos dice que lloraba, que gruñía, caminaba y hablaba cosas que aparentemente pues eran verdad. Pero así podemos encontrar un día a Satanás obrando a través de verdades, pero muchas veces con la intención de destruir al siervo de Dios, a la sierva de Dios y todo aquello que tiene que ver en los negocios del Padre Celestial. Por eso hay que discernir los espíritus si son de Dios o si no son de Dios. Amén. Amén. Segundo paso. Seguimos en el primer paso. Entonces, aquí el apóstol Pablo usó la autoridad del nombre de Jesús contra estos ataques, porque mire, después de esto, cuando él hace esto, causa un problema grave que tiene que ver con la avaricia. Porque mire, nos dice que es por esta razón terminaron prisioneros. Nos dice el versículo 19, pero viendo sus amos que se había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Después dice el versículo 20 y 21, presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Aquí vemos varias cosas. Primero, ellos son atrapados, son encarcelados, son llevados prisioneros y se les hacen acusaciones falsas, porque Pablo no andaba predicando. ¿Pablo a dónde iba? A orar, y todavía quizás andaba, y estos los acusan y exageran de lo que ellos estaban haciendo. Los acusan de que estaban alborotando la ciudad, enseñando costumbres en contra de las leyes romanas, lo cual era mentira. Pero aquí había otra razón, ya que estos hombres, al ver, como dice, que perdieron la ganancia, pues querían vengarse de Pablo y de sus seguidores. Y dice la Escritura en el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. O sea, por causa del nombre de Jesús, sufrieron. Por causa de hacer un bien que para ellos fue un mal. Y vemos hoy en día algo similar en nuestros tiempos, cuando se cumple la Escritura de que a la gente, a lo negro dicen blanco,
a lo blanco dice negro, a lo amargo dulce y así sucesivamente. Estamos en tiempos donde la gente no ve lo bueno, solamente ve lo malo, y a lo malo le dicen bueno, y de esa manera están engañados. Por eso es importante hoy en día nosotros tener una firmeza en Cristo para poder enfrentar lo que viene. El Senado acaba de aprobar en los días pasados una ley de igualdad. ¿No escucharon? No, eso no lo dice Telemundo, eso no lo dice Univisión, no sé si lo dijeron, pero yo lo leí. Acaban de aprobar una ley a favor de la igualdad. ¿Y sabe a qué se refiere la igualdad? Igualdad para todos, no importa su religión, pues está bien, no importa su sexo, no importa su orientación sexual. O sea, todos tienen que ser tratados igualmente. No importa lo que distorsiona lo que la palabra de Dios enseña es la orientación sexual. O sea, dos hombres, está bien, ellos tienen derecho a vivir como cualquier matrimonio de un hombre y una mujer, o viceversa. Eso es lo que se ha aprobado. Y si usted los discrimina, si nosotros los discriminamos, vamos a ir a la cárcel. Si aquí en esta iglesia entran dos personas del mismo sexo y demandan ser miembros y yo no los acepto, puedo ir a prisión o pueden cerrar la iglesia. Lo acaban de aprobar el Senado. Por eso, bienvenido a los últimos tiempos, bienvenido a la persecución que viene a este país a través del área moral. Quizás no nos van a encarcelar así o castigar con azotes, pero viene otra clase de persecución. Por eso tenemos que estar orando. El superintendente nacional de la Asamblea de Dios pide a todos los cristianos que oremos. ¿Por qué? Porque las cosas como se ven se van a poner peor en la área moral, donde la gente va a tener más libertad y a nosotros se nos va a perseguir por no aceptar esa igualdad que ellos están presentando. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos en el nombre de Jesús estar firmes. Pablo, aquí con sus amigos Silas y Lucas, por predicar la palabra, por hacer un milagro, por hacer algo sobrenatural, una ayuda sobre aquella pobre mujer, sobre aquella pobre joven, ahora estaban siendo castigados, azotados y por lo tanto estaban en graves problemas, Mire, los cristianos también estamos expuestos a los servidores de Satanás. Nosotros quizás no estamos familiarizados con este movimiento satánico, pero hay un movimiento satánico que día tras día tienen planes, ayunan, oran a Satanás, esta gente, para que el cristiano falle, para que el cristiano caiga, para que los hijos de Dios pierdan su salvación y puedan ser parte del reino de las tinieblas. Por lo tanto, tenemos que estar velando y orando. Tenemos nosotros también que levantarnos, porque mire, si vivimos en la llenura del Espíritu, eso nos va a hacer poder enfrentar cualquier ataque satánico. A veces, sin darnos cuenta, hay satánicos que han lanzado maldiciones contra usted y contra mí. Pero la buena noticia para nosotros, que si nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, no hay maleficio, no hay poder, no hay conjuro, no hay hechicería, no hay poder satánico que nos pueda hacer algo. Nos hacen los mandados, como decimos por ahí. ¿Por qué? No por nuestra persona, sino por la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. Un video allá de un testimonio de un sacerdote satánico allá en El Salvador. Dice que cuando él estaban discipulándolo para poder llegar a ser a otro nivel de sacerdote satánico, le dijeron muchas cosas que debía de evitar. Ellos supuestamente tenían que hacer sacrificios en medio de 4 tumbas matando un gato negro. Pobres los gatos negros, qué culpa que están negros, ¿verdad? Pero no son, los gatos negros no son del diablo, ¿ok? Los gatos negros como los blancos, los pintos, los cafés, son criaturas que Dios ha creado. Y aún los cuervos también, que muchos los consideran como diabólicos. Pues según los satánicos tienen que sacrificar un gato negro en medio de 4 tumbas. Pero a este se le enseñó algo. Verifícate que cuando vayas a
a sacrificar, a hacer tu sacrificio, confirma que ninguna de esas 4 tumbas sea de un evangélico, porque no funciona, porque aún ese cuerpo de ese evangélico que se puso en la tierra con la bendición de Dios, con la autoridad de Dios, pues cuando uno sepulta a alguien, aún está protegido por Dios, en cierta manera. Y él siempre le quedó eso. ¿Por qué? Si Satanás tiene poder más que ese Dios. ¿Por qué? Y eso fue lo que le causó esa semillita y después él se convierte en Cristo. Mire, no importa, tenemos cuanto la gente diga, crea. Por eso nosotros, en el nombre de Jesucristo, podemos vencer cualquier ataque satánico. Nada más que tenemos que tener una consagración. Recordemos que el diablo está vencido. Amén. ¿Y sabe quién lo venció? Cristo lo venció en la cruz y al resucitar. Amén. Cristo le ha aplastado la cabeza. Amén. Para esto apareció, dice la Escritura, el Hijo de Dios llamado Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Amén. Pues no le tengamos miedo al diablo. Temámosle a Dios, porque ese sí puede hacer daño en nuestra vida si nos perdemos. Satanás es un enemigo vencido que tiene poder por el pecado que la gente le da. Pero nosotros servimos al Dios Todopoderoso. Amén. Por eso Pablo, con el poder de este Dios poderoso, hace libre a esta víctima de Satanás. Segundo paso, usando la oración, la alabanza y la adoración contra los problemas. ¿Cuántos tienen problemas? Amén. ¿Cuántos ya han terminado, han salido de un problema y ya han entrado a otro problema? Así es la vida. Mientras estemos en esta tierra, esa va a ser nuestra realidad. Siempre vamos a tener aflicción, siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a sufrir. No todo el tiempo, ¿verdad? Toda nuestra vida, pero en ciertas etapas de nuestra vida viene el sufrimiento. Jesús le dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y nosotros también podemos vencer al mundo. Podemos vencer las aflicciones o las consecuencias, los resultados, la influencia de las aflicciones. Aquí tenemos que usar, dice, la oración, la alabanza, o sea, orando, alabando y adorando al Señor. Nos dice la Escritura en el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No se olvidaron, porque en medio de su situación, dice, oraban a Dios. Injustamente habían sido acusados, injustamente por un bien hecho, por un bien que hicieron, fueron encarcelados, fueron azotados, fueron maltratados. Pero aún en medio del dolor de los látigos, ¿cuántos han recibido un latigazo? ¿Amén? ¿Quién dijo amén? Sí. A veces los papás eran crueles. No quizás no ese tipo, pero unas varitas, ¿verdad? De esas bien finitas, delicaditas, hasta silbaban. Y parecía que la vara se reía del mismo sonido que hacía. La vara del caballo. Sí, así correcto, el de ese, ¿verdad? La correa también. En fin, para los que han experimentado latigazos, ahora los romanos, sus látigos no eran como los que nosotros conocemos. Regularmente esos látigos en las puntas les ponían pedazos de metal o vidrio. Y cada vez que daban un latigazo, jalaban, desgarraban toda la espalda. Pues en esa situación, azotados, desgarrada su espalda, encadenados con sus manos y con sus pies, con dolor, con incomodidad, dice que oraban a Dios. Oraban a Dios. Y dice, y no solamente oraban a Dios, sino que también cantaban himnos. O sea, adoraban y adoraban a Dios en medio de esa situación. Por eso qué hermoso es poder nosotros
mantenernos firmes, no importa las situaciones que estamos viviendo, no importa los problemas que estamos viviendo, podemos ponernos en pie y estar orando y alabando al Señor. Amén. ¿Y sabe cuándo es cuando se comprueba? Cuando el problema viene, cuando el problema viene a su vida, cuando la desgracia viene a tocar tu puerta y te tiene y te afecta de esa manera. Hoy en día yo he visto personas, mi esposa, mi suegra, con esta pérdida, pero yo las he visto que se han mantenido alabando y adorando al Señor, porque ahí es donde está nuestra fortaleza, ahí es donde está nuestro auxilio, ahí es donde está nuestra ayuda. Por eso, ¿cómo podemos vencer las consecuencias, resultados, influencias de los problemas? Llorando. Bueno, si ese llorar es en humillación delante de Dios, pero si no es en Dios, no, llorar no soluciona los problemas, preocuparse mucho menos soluciona los problemas, renegar de Dios o reclamarle a Dios mucho menos soluciona los problemas. ¿Sabe qué es lo que nos da la fuerza y el poder para enfrentar los problemas? Y quizás no en el momento, pero en un futuro va a haber victoria. Es cuando alabamos y adoramos a Dios en medio del dolor, en medio de la circunstancia negativa, en medio de la desgracia. Aquí hay varios que ya han perdido un ser querido y es admirable ver a algunos de ustedes, que son varios los que aquí están, que han perdido un ser querido, un ser amado, pero es hermoso poder yo haberlos visto y los sigo viendo, alabando y adorando al Señor, porque en Él, en alabanza y adoración, han encontrado su fortaleza. Hemos encontrado nuestra fortaleza, gloria a Dios. Por eso, mi hermano, si lamentamos, si lloramos, si nos quejamos, los problemas no se solucionan. Pero cuando alabamos y adoramos al Señor, Él nos da fuerza para seguir adelante. Quizás el problema no se soluciona en el momento, pero tenemos la fuerza del Señor. Quizás el dolor de haber perdido un ser querido, ahí va a estar y siempre va a estar. Porque cuando uno pierde un ser querido, nunca se olvida. Sí, cicatrizan las heridas, pero no crea que es tan fácil. Siempre que se acuerda uno le duele el corazón. Uno del recuerdo del ser querido que ya no está con nosotros, nos trae tristeza, pero ¿sabe qué? Ahí es donde la fuerza del Señor viene, cuando nosotros le alabamos y le adoramos, porque Él es bueno, Él es bueno, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso, gloria a Dios. Amén. Por lo tanto, ¿cuál fue el resultado de este paso de oración, de alabanza y adoración en medio de esos problemas? El resultado fue la actitud correcta. Entonces dice, versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. A la medianoche, con dolor, estos hombres alababan y adoraban al único Dios verdadero. Y este Dios único y verdadero, que es bueno y poderoso, con una pequeña palabra de su poder ordena un terremoto. Ese terremoto causa que no se caiga el edificio, la cárcel, sino que las cadenas se abriesen y cayeran al piso, tanto de las manos como de los pies. ¡Qué terremoto tan sobrenatural, tan especial! Un terremoto tumba todo. Si usted está encadenado y llega un terremoto, no se le van a caer las cadenas, se le va a caer la casa donde está. Pero aquí no, aún el terremoto era algo especial. Este terremoto nada más, el daño, no el daño, el efecto que causó fue que las cadenas se les cayeron. Pero el edificio no cayó, la casa, la cárcel no cayó. ¿Y sabe por qué? Porque esto fue hecho por Dios. Amén. Amén. Por eso, mi hermano, a veces vienen terremotos a tu vida y a mi vida, y a veces los vemos como algo malo. Pero piense que si Dios permitió que ese terremoto viniera, es porque Él nos quiere hacer bien. Amén. Es porque Él nos quiere enseñar algo.
Es porque Él quiere guiarnos a otro nivel espiritual. En el momento del terremoto no entendemos, pero espiritualmente muchas cadenas de opresión, de incredulidad, de duda, de pereza o de derrota están siendo caídas, se están cayendo. Por eso cuando viene un terremoto en tu vida, hay que dar gracias a Dios, porque Dios tiene un propósito al enviar ese terremoto, al enviar ese problema, al enviar esa circunstancia, al perder un ser querido. A veces no lo entendemos, pero Dios sí lo entiende. Amén. Y hoy en día el Hijo de Dios no tiene que andar por lo que Él entienda o por lo que Él ve. Acuérdese, andamos por fe, y andar por fe es andar sin ver. Porque por fe andamos, no por vista. Nosotros, como dice el canto del hermano Samuel Hernández, no tenemos que entender a Dios. A Dios no hay que entender, a Dios hay que obedecer. Amén. Amén. Tercer paso, usando la palabra de Dios, usando el Evangelio. Primero paso, usando el nombre de Jesús contra Satanás. Segundo paso, usando la oración, la alabanza y la adoración contra los problemas. Tercer paso, usando la palabra de Dios, el Evangelio, contra la condenación de las almas, para que las almas sean salvas. Nos dice el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. La ley romana era injusta, pero era parte de su trabajo. Si este carcelero estaba ahí para cuidar a los presos y se escapaban, él pagaba con su vida. Por eso cuando vio que el terremoto no solamente no solamente quitó las cadenas, sino que abrió las puertas, él creyó que ya todos habían escapado. Y actuó de una manera sabia, por así decirlo. Era mejor que él se quitara la vida que ir al castigo romano. Porque los romanos lo iban a castigar y después lo iban a matar. Entonces él quiso ahorrarse ese sufrimiento del castigo y quiso quitarse la vida, lo cual no era correcto. Pero en ese momento para él era lo mejor. Y no caer en manos del juicio romano. Pero dice la escritura que en ese momento que él iba a matarse, Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: señores, mire, señores, hace esta pregunta que es muy importante que la gente lo haga. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa fue. O sea que el carcelero escuchó lo que Pablo predicaba, lo que Silas predicaba. Él ya había escuchado a estos hombres de Dios predicando. ¿Por qué será Pablo? Pablo no desaprovechaba ninguna oportunidad que se le presentaba para presentar el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Amén. 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 Como nosotros. ¿Verdad que sí somos también? Oh, no, quizá me equivoqué de pregunta, ¿no? Él no desaprovechaba ninguna oportunidad. Pablo le predicó a todos, esclavos, libres, pobres, ricos, reyes, gobernadores, a todos les predicaba Pablo. Por eso este hombre, cuando ve que ahí estaban, que habían sido liberados por un poder sobrenatural, él se acuerda de lo que había escuchado de la predicación de Pablo y hace una pregunta del millón: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta acertada y correcta que el apóstol Pablo le dio en el versículo 31: ellos dijeron, cree
en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una promesa maravillosa, una palabra de poder, de esperanza, de salvación para el ser humano. ¿Qué debe hacer la gente para ser salva? Tienen que creer en Jesucristo, aceptarlo como Señor y Salvador, y hay la oportunidad que toda la familia sea salva. No significa de que si yo creo en Cristo, ya por mi fe, mi familia es salva. No, sino que si yo creo en Jesucristo, mi fe en que Él me salva, pero mi testimonio y mi compartir con mi familia de Cristo también tienen la oportunidad de poder ser salvos. Y cuando dice que lo sacó, no lo sacó ahí, sino que lo llevó a su casa. Por eso dice el resultado cuando se usa el Evangelio como solución. Este hombre se iba a matar, este hombre se iba a suicidar, iba a perder su alma por la eternidad. Pero aquí Dios tenía un plan. Es que ahí estaba Pablo, ahí estaba el hombre de Dios. Había un plan divino para ese carcelero. Por lo tanto, dice que y le hablaron la palabra del Señor, dice la Escritura, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. ¿A quién? A Dios. Aleluya. Esa es la bendición que tenemos cuando creemos en Dios. Por eso, hermano, este tercer paso es predicar el Evangelio de Dios para que las almas sean salvas. En estos días más que nunca necesitamos almas venir a los pies de Cristo. De una manera u otra las iglesias han sido cerradas, ya se han abierto, pero aún así la gente no quiere ir a la iglesia. Imagínense, los mismos cristianos no se están congregando. ¿Cuánto más los que no conocen de Dios van a querer congregarse? Si los que no se congregan no pueden traer, no pueden invitar, porque díganme, ¿quién trae a la iglesia a una nueva persona? A una persona sin Cristo. Los hermanos. Pero si ellos no se están congregando, no se están involucrando con la gente, pues no están compartiendo el Evangelio. Y yo entiendo las circunstancias en las cuales estamos, no nos permite por el distanciamiento social que tenemos que poner. Ayer cuando venía para mi oficina, venía así aquí en la calle y había 3 jovencitos güeritos, escaldadillos ahí, con su traje negro, su camisa blanca, su corbatita bien presentable, tocando ahí con su mascarilla, tocando la puerta de una casa, porque ellos andaban predicando según el Evangelio. Bueno, el Evangelio que ellos creen. Ya sabe a quién me refiero, a los santos de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, en palabras cortas, los mormones. Digo, wow, mira estos atrevidos, vamos a decir nosotros, quizás tenemos que tener cuidado, pero siempre hay una oportunidad. Por teléfono, por Facebook, predica el Evangelio, no se ponga a pelear, porque a veces Facebook se pelean. Unos que ponieron que si el diezmo es de Dios, que si no es de Dios, que es el antiguo, y ahí entra, ¿qué? Eso no es el propósito. Y no se pone otro ahí, unos cristianos que sí, otros que no, y se pelean, y entra un inconverso y dice, uy, así que ganas tienen de que yo me una a ustedes. Si entre ustedes se pelean, use los medios de comunicativos, Facebook, Instagram, Snapchat o cualquier otro, para hablar de Cristo, para presentar el Evangelio. Use el teléfono, los textos. ¿Cuántos tienen amigos que no conocen a Cristo, que no tienen a Cristo, que necesitan hacer la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuántos conocen personas así? Amén. Pues con el teléfono tenemos de una manera u otra que testificar. Llega un señor, me dice, ministro, ¿cómo está? Si me dice ministro, él no es cristiano. Ministro es un cliente de muchos años, más de 15 años. Ministro, así siempre me llaman, ministro, me siento un poquito como ministro, ¿verdad? Pero así me llaman.
Ya les he dicho, ya estoy como viejito repartiendo, hasta padrecito me han dicho. Oiga, usted es el padrecito que hace casa. Pues soy el padre de Consuelo, yo también. Soy su padrecito. Y el papito de mi esposa. Y llega y le pregunto, ¿cómo ha estado, señor? Por ética no puedo revelar su nombre. ¿Cómo ha estado? Fulano de tal. Me dice, pues mira que no me ha ido tan mal, pero gracias a Dios aquí estoy. Es que me agarró el virus en diciembre. Todo el mes me la pesé aquí en de la 14. Y fue feo, fue horrible, ministro, fue horrible, ministro. A ver, platíqueme, porque yo tenía otra intención. Dice, estaba con 6 personas en el mismo cuarto. Y todos los días sacaban unos que se morían y entraban nuevos. Y yo nomás estaba esperando a ver cuándo a mí me tocaba salir. Y luego, ¿cómo ve, ministro? Me pusieron junto a la ventana. Y desde la ventana miraban que llegaba un camión, se estacionaba y ahí echaban los cuerpos. Como si fueran como ¿cómo se llama? Costales de papas. Ahí, ya ves que los se ponían como ventilación, ¿verdad? No, en congeladores. Todos los días, ministro. Miraba y miraba y no veía. Y yo decía, ¿cuándo me va a tocar? Dice, pero gracias a Dios, aquí está. Oportunidad. Y ahí es cuando yo aprovecho esa oportunidad y digo, por eso, no solamente de gracias a Dios, tiene que acercarse a Dios, tiene que buscar a Dios. Yo sé. ¿Ve? Son oportunidades que uno tiene que aprovechar. Yo trato de aprovechar cualquier oportunidad que tenga con estas personas. Aparte que le tengo música cristiana todo el día. Y aún, el otro día casi hago conflicto en una pareja. Porque pongo detrás, yo estoy aquí, la gente se sienta acá, y ahí está una televisión que tengo. Y pongo YouTube con los videos y está todo el día. Lo canto tras canto con video y a veces así. Y en una pareja, y estábamos hablando, y la señora le encantó, que estaba ida. Y yo pues, me di cuenta, pero después le digo, señora, ¿visto que filme? Y no me hacía caso. Y el hombre ya enojándose, porque no estaba en casa. Y yo cuando noté, ¿sabes por qué no hacía caso? Porque estaba yendo estaba ida, completamente mirando las alabanzas, la adoración con los paisajes. Y ya cuando me dije, ya me olvidó el hombre, como ya gases, ya ven esos hombres que son como pólvora, ¿no? Así, yo quiero mostrar su machismo. Digo, no, déjela, es que está ocupada viendo. Oh, sí, ¿qué pasó? No, está bien, tome su tiempo. Es que estoy viendo qué bonitos cantos, qué bonitos paisajes, qué bonitos música. Ese es el propósito. Que a través de la música, sin decir ninguna palabra, a través de mi. O sea, yo tengo mi oficina, es mi oficina evangelista. La gente al verme enfrente no me ven a mí, ven los textos que tengo atrás. Hermana Cecilia me dio un texto de Juan, un cuadro bonito de Juan 3:16 y todo lo ven. Y otro que dice, no, es imposible para mí. Y aparte la música. Y no me importa si su creencia, lo que ellos piensan. Si usted va a veces a los restaurantes, ¿se acuerda? Más los mexicanos que tienen esa guindola, ¿cómo se llama? Si son guindolas o cómo se llama, que le echan una cora y rocola, guindola, ve como no sé. Me acuerdo que a veces una vez fuimos a uno que estaba ahí, no, está con mariachi, quiere que le cante una don. Y ahí uno tiene que aguantar la música de ellos, ¿o no? Sí. Usted va al mall y tienen música, despacito, pero tienen música. Y yo dije, ¿y por qué yo no? Si la música, mi música, es la que glorifica a Dios y trae un mensaje de salvación para la vida de las personas. A veces una vez se quedó todo porque estaba el grupo Barak y estaban brinque, pues no sabe Rodrigo. Y la gente como diciendo, esto está en brinque. Ya ve que los conciertos se ponen bien amenos. Por eso, mi hermano, tenemos que usar el Evangelio. Tenemos que predicar a tiempo con fuera de tiempo.
Si no lo hacemos con palabras, hay que hacerlo con hechos. Ya ve que yo siempre he dicho, en vez de traer una camisa que diga Los Ángeles Lakers o los Dodgers, cachucha de Dodgers, ¿a quién miré por ahí o otra? Traigan una que diga, que hable de Cristo. No lo digo para gloriarme, porque eso nunca, a Dios sea la gloria. En el tiempo que la escuela estaban abiertas, yo llevaba y traía a Jonathan de la escuela y me gustaba hacerlo. ¿Y sabe qué? Yo siempre me iba con una cachucha que decía FBI, así en letras grandotas. Y la gente se me quedaba y la miraba. Pensaban que era, y no, pero yo iba todo así como de chaleco, ¿no? Todón. No iba bañado, no iba a si voy con traje y con la cachucha, si hubieran pensado que soy del FBI, FBI. Es que no más lo decía, yo nada más lo sé decir en inglés. FBI, ni tampoco. Y la gente se quedaba. Pero ¿sabe qué decía? Letras grandes, pero abajo dice firm believer in Christ. Firme creyente en Cristo. Una vez al Walmart, y la señora que está ahí en el Walmart, una afroamericana, una hermanita afroamericana, me dice, oh, praise the Lord. Aleluya. O llego a veces la que dice, Dios es bueno all the time. God is good all the time. Y a veces he dicho, praise the Lord, God is good. Y ahora digo yo, all the time. Uno tiene que, de cualquier forma, predicar el Evangelio. Amén. Hay poder en el Evangelio de Cristo. Amén. Porque es el poder del Evangelio que salva. Es el poder del Evangelio que liberta. Es el poder del Evangelio que trae esperanza presente y esperanza futura. Por eso, mi hermano, concluyendo, recordemos que en la vida cristiana siempre vamos a tener batallas, tanto físicas. ¿Cuántos tienen un problema físico? ¿Cuántos ya estamos crujientes? Lo que no nos duele, ¿nos qué? Nos traen a hablar tantos dichos. ¿Cuántos tienen un problema físico? Amén. Amén. ¿Cuántos tienen un problema emocional? Oye, al menos amén. Todos tenemos problemas emocionales muchas veces. Quizás ahorita no anda decaído emocionalmente, pero no sabemos mañana, no sabemos ayer cómo estaba. Otros tenemos problemas espirituales, o sea, cuando batallamos con un pecado, cuando batallamos con algo que nos está dañando nuestra relación con Dios. Por lo tanto, siempre va a haber esas luchas en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Y la buena noticia del Evangelio, para poder vencer, ya que tenemos de nuestra parte al Dios Todopoderoso. Amén. Y con la autoridad que Él nos ha dado. Escuche bien esto. Con la autoridad que Él nos ha dado en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesucristo, a través de la oración, de la alabanza y la adoración y la predicación del Evangelio, vamos a vencer. Tenemos victoria. Por eso no importa en qué situación usted y yo nos encontremos, cualquier problema, cualquier dolencia, cualquier escasez, déjeme decirle, hay poder en el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo oramos. Y en el nombre de Jesucristo alabamos y adoramos a Dios y confesamos el Evangelio. Y eso nos lleva a la victoria día tras día. Amén. No porque yo lo diga, es porque la palabra de Dios lo certifica. Amén. Por eso no se olvide. Siga orando, siga alabando al Señor, siga adorándole, no importa la circunstancia. Prediquemos el Evangelio en cualquier circunstancia que nos presentemos, oportunidad. Y en el nombre de Jesucristo, Dios se va a glorificar. Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Amén. Póngase de pie, vamos a alabar y adorar al Señor. Gloria a Dios. Te damos gracias, Padre Santo.
Porque tú eres digno, tú eres santo. Aleluya, sí. Alabe al Señor. Señor Padre. Ahí donde está, alabe al Señor, alabemos al Señor. Demos la gloria que solamente Él merece. Demos la alabanza que solamente Él merece. Santo eres. Santo eres. Santo eres. En el nombre de Jesús. En este momento, Padre, toda tristeza, todo problema, toda situación, hay poder en tu nombre. En este momento trae alivio, trae sanidad, trae solución. En el nombre poderoso de Jesucristo. Te adoramos, Dios. Gracias por este privilegio. Gracias te damos, Señor. Tú eres santo, tú eres santo. Oh, aleluya. No importa lo que usted esté viviendo, esté pasando. Levante su mano. Levantemos nuestras manos y adoremos a nuestro Dios. Mereces la gloria. Padre. Y la honra. Sí, Señor Jesús. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie, Señor, tú eres único. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Aleluya. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú.